Un saludo a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a este programa de Abogados de Confianza, un programa que tenemos semanalmente para darles a todos ustedes información útil sobre casos de accidentes y lesiones personales. Me acompañan una vez más el abogado Michel Proner y el abogado Carlos Besilla, a quienes saludo hoy día. Estamos en un programa especial porque este no es un programa en vivo, porque el abogado se encontrará de viaje la siguiente semana. Así que no vamos a resolver las dudas directamente que nos mandan por el programa, como en otras ocasiones, pero sí vamos a darles información y vamos a responder todas sus consultas que nos dejen en comentarios de Facebook y YouTube. Y ahí siempre respondemos todas, así que mándenos sus consultas por ese medio. Saludo al abogado Michel y al abogado Carlos Besilla. ¿Cómo están el día de hoy? Todo bien, todo bien. Entonces, ese film era grabado la semana antes, porque hoy mismo estoy afuera del país y no puedo hacer el video con mis compadres del trabajo, con Marcia y Carlos. Pero mientras estoy viajando, estoy pensando de ustedes. Por eso estoy registrando eso para ver y probablemente para informar, porque es un tema muy importante esta semana. La matemática que llega después de un incidente con una demanda. Un afectuoso saludo a todo el público televidente. Michel, Marcia, gracias por estar en este espacio nuevamente. Bien, en programas anteriores, Michel siempre ha explicado de que los trabajadores, cuando tienen accidentes, cuando se accidentan, tienen dos tipos de derechos que pueden reclamar. El uno, que es el Workers' Compensation o la compensación de trabajo, y el otro, que es la demanda. Entonces, Michel, en este sentido, ¿qué dineros se espera que un trabajador pueda recibir por tanto Workers' Compensation o por demanda de accidente? Un reclamo de compensación puede pagar los honorarios perdidos. Eso es el dinero que uno está ganando antes del accidente. Por ejemplo, si un trabajador está trabajando y normalmente su patrón paga $900 cada semana, eso es sus honorarios perdidos después de un accidente si el hombre o la mujer es incapacitado y no puede trabajar. El Board de Workers' Compensation se mira todo el año detrás. Y si el hombre era ganando por medio del año 500 y por medio del año 1500, va a usar 1000, que es la media de todos los honorarios semanal que pagaban por el año. Si uno no era pagado por un año, pero solo 6 meses, va a mirar esos 6 meses, pero normalmente están mirando de un año antes. Usando el número 900, el trabajador, si es incapacitado por culpa de un incidente en su trabajo, merece 2/3 de los honorarios perdidos. 2/3 de 900 es 600. Entonces, el trabajador va a haber el derecho de haber 600 cada semana y normalmente pagan cada 2 semanas. Entonces va a llegar un cheque por 1,200 por el trabajador que era ganando 900 cada semana. ¿Por qué 1,200? Porque el doble de 600 es 1,200. Y si paga normalmente con un reclamo de compensación cada 2 semanas. Ok, muy bien. Entonces, si el trabajador está bien mirando los médicos tienen que ser pagados. Los gastos de los médicos tienen que ser pagados también de Workers' Comp, no del bolsillo del trabajador. También es importante, de esas 2/3 es pagado sin impuestos por tax. ¿Ok? Ese dinero es pagado totalmente por poner en el bolsillo del trabajador.
todo el 600. No tiene que pagar impuestos por el gobierno, por FICA, Social Security, nada. Es limpio esos 600 del 900, que es el pagamento total. Y también es posible haber esos cheques si el trabajador era pagado en efectivo, en cash. Tiene que mostrar prueba que era pagado. Es más fácil si tiene un cheque, pero también puede haber esos dinero y el juez del board va a determinar cuánto es que tienen que pagar el seguro cada 2 semanas. Ok, con una demanda no es pagado cada 2 semanas. Una demanda es pagado al fin del caso con un acuerdo o una decisión de un jurado. De eso total, el abogado va a tomar un tercera. A veces mis clientes preguntan, ¿por qué un tercera? ¿No es 33%? El problema es que 5 personas de cada 4 tienen problemas con matemática. 33% es un tercera. 2 terceras es 66.6. Un tercera es 33.33. Entonces es un tercera y 2 terceras. Es lo mismo que 33% y 67% es un tercero y 2 terceras. Un tercero es por el abogado y 2 terceros por el cliente. Entonces, más dinero por el abogado, más dinero por el cliente. Si no entra dentro de esos préstamos. Eso de los préstamos es importante, abogado Mitchell. Y otra de las preguntas que nos hacen continuamente es, ¿qué pasa cuando, además del reclamo, además de la demanda, tienen el reclamo, ¿no? O que tienen al mismo tiempo. ¿Cómo son las cuentas al final cuando ya se resuelve la demanda? ¿Cómo se maneja el dinero después? Ok, me voy a usar escribiendo para ver, y no hablando, ok. Vamos a iniciar con la demanda, ok. Yo pienso que puede ver. ¿Puede ver, Marcia? Se ve perfectamente. Ok. 3 ejemplos de un acuerdo. Si el acuerdo es por $1.500.000, los abogados toman un tercera, 500,000, y el cliente 1,000,000. Si el acuerdo es por 3 millones, es 1,000,000 por el abogado, 2 millones por el cliente. Si el acuerdo es por 6 millones, es 2 millones por el abogado, 4 millones por el cliente. Eso es importante de saber solo en Nueva York, porque en Nueva York los abogados toman un tercera, 33%. En Florida es 40% por los abogados y 60% por el cliente. Entonces los abogados toman más del el acuerdo en Florida que en Nueva York. Eso no es como gusta un abogado, eso es la ley. Ok, un tercero por los abogados, 2 terceros por el cliente. Más por el abogado, más por el cliente. Más por el abogado, más por el cliente. Muy simple. Ok. Pero me voy a hablar de esos ejemplos de 3 millones. Ok. Sul 3 millones, ya explico.
1 millón por el abogado. Y 2 millones por el cliente. Muy bien, muy claro. Pero eso es con una demanda. Pero sí, en mi ejemplo, antes, yo era explicando que un cliente normalmente era ganando 900 a la semana. ¿Ok? Entonces, era tomando 600. Cada semana per workers' comp. ¿Ok? 600 por 52 semanas en un año. 600 por 52. ¿Por qué 52? Porque están 52 semanas dentro de una semana. $31,200. Eso sí tiene que pagar en detrás. 31,200. Pero un cliente no tiene que pagar en detrás por una demanda total. Tiene que pagar solo 2/3 en detrás por el dinero que anticipó compensación. Entonces, por 31,200 solo tiene que pagar 20,800. ¿Ok? Eso es por workers' comp. Pero si también el cliente era tomando préstamos, vamos a decir que ese cliente escuchó en su terapia que está un abogado que estás anticipando 10,000 cada mes. Esos 10,000 cada mes llega a 120 al año. Un caso puede tomar 3 años, a veces 5 años, pero vamos a hablar 3 años. Eso es 360 en 3 años, con 10,000 al mes. Con esos préstamos sin límite, el cliente ya tiene que pagar por ese dinero que tomó 1 millón al compañía del préstamo. Y eso llega del bolsillo del cliente. Entonces, el cliente tiene que pagar 1 millón, pero si el caso no toma 2 años o 3 años, toma 5 años, es 1,600,000. El caso no vale más porque el cliente tomó esos préstamos. Y al fin del caso, el cliente va a llegar
con solo 379. El dinero que el abogado está tomando es lo mismo. El dinero del cliente está dentro del bolsillo del compañía del préstamo. Qué lindo por el abogado. Qué tonto el cliente que está tomando esos préstamos. No cambia el dinero de abogado. Pero eso es el futuro. Puede haber 2 millones o 379. Y yo tengo clientes que pasan por mi oficina. Yo necesito mi préstamo. Yo necesito mi préstamo. Un cliente pasó por mi oficina. Eso es la semana pasada. Ese cliente era ganando normalmente 800 a la semana. Pero el día después del incidente, él preguntó por 35,000 de un préstamo. Porque él quería el dinero ahora mismo, porque tuvo un accidente, porque se escuchó de sus amigos, sus compadres. Ese dinero no es gratis. Ese dinero sirve a los ladros, abogados sin ética. Entonces, si un cliente es tomando, por ejemplo, 5,000 a la semana, al mes, 5,000 al mes, o 10,000 al mes. Si estás tomando 5,000 al mes, eso es $60 al año. Y si el caso está tomando 4 años o 3 años, hablamos de 3 años, 60,000 cada año, es $180. Por eso, con la interés sin límite, uno puede pagar en detrás $600. Si estás tomando, no 60, 5,000, pero 10, eso es $1,200,000 por la compañía del préstamos. No es una buena idea de tomar el más dinero posible por los préstamos. Es una idea estúpida. Y no cambia el dinero por el abogado. Cambia por tu futuro. Con compensación. Si estás tomando 5,000 al mes, con compensación, llega $60 al año, pero al fin del caso tú tienes que pagar en detrás a compensación solo 2/3. Entonces, 60, pero Workers' Comp tiene que pagar 40, por lo mismo 60. Con un préstamo, tú puedes pagar ¿qué quieres? ¿Workers' Comp o un préstamo? Eso no cambia el dinero que mete el abogado en su bolsillo al fin del caso. Ese es tu futuro.
escuchando préstamos de tus amigos, cuánto están llegando con préstamos. Es un juego estúpido. No tiene que hacerlo. Si puede haber la paciencia para su dinero al fin del caso, es mejor. Eso es que yo tengo con todos mis clientes. Yo estoy trabajando, pagando todos los trabajadores dentro de mi oficina. Los trabajadores dentro de mi oficina no tienen que esperar por sus cheques porque están trabajando. Cada semana yo me voy a pagar para trabajar por mis clientes. Pero para mí, mi participación, yo puedo esperar por el fin del caso. Porque yo sé que el dinero va a llegar. Yo tengo paciencia. Yo no me voy a dar mi dinero a una compañía de préstamos. Las compañías de préstamos pueden dar lo mismo dinero a mí. Yo sé que necesita vivir. Pero el dinero por un acuerdo con una demanda es por la vida. Entonces, ese es un importante tema de saber. Bien, perfecto, Mitchell. Maravillosa explicación. Es muy común encontrar a personas que prestan el dinero en estos casos, pero como lo acabas de indicar, no siempre es lo mejor. ¿Qué alternativas tienen las personas que tienen, los trabajadores de la construcción, que tienen una posibilidad de demanda? ¿Qué alternativas tienen para suplir todos sus gastos? Ok. Después de un incidente con lesiones, la cosa más importante es seguir tratamiento de los médicos. La cosa más importante es seguir tratamiento de los médicos. Ok, porque la salud es la cosa más importante. Pero que uno pueda haber dinero hoy y no haber dinero mañana. Claro que la salud es la cosa más importante. Entonces, la cosa más importante es seguir tratamiento de los médicos. Tú tienes que haber médicos que pueden ser pagados con compensación si estás trabajando en demolición o construcción y sufriste un incidente con lesiones. La cosa más importante es tu salud. Y si tú no sabes médicos que pueden tratar por sus lesiones, habla con tu abogado. A veces el dinero que llega con el reclamo de compensación no es inmediatamente. ¿Por qué? Porque a veces tiene un patrón que no era pagado su seguro. Y si el patrón no está pagando su seguro, puede haber un problema. Pero un abogado puede buscar del otro empresas que eran trabajando en el lugar del trabajo que pagaban. Por ejemplo, si estás trabajando por un subcontract y ahí está un GC. También, si no existe nadie ahí con seguro, está un fondo del Estado que sí paga a trabajadores. Pero eso sí toma tiempo. O también a veces tiene un patrón que es un mentiroso que dice él no era lesionado en su trabajo, él no era trabajando aquí, yo no sé quién es ese trabajador o otras mentiras. Y tiene que presentar el caso en frente del juez del board de compensación. Y el juez puede decir, ok, vamos a regresar en 2 meses para ver el prueba del patrón. Vamos a regresar en 2 meses para ver el prueba del compañía del seguro. Y la fecha puede cambiar antes que el juez va a determinar cuánto ganados eran perdidos por el trabajador. Entonces es difícil, yo sé, tiene que haber paciencia, pero al fin ese dinero llega más limpio y tiene que pagar en detrás menos dinero que uno tiene que pagar con un préstamo, eso es seguro. Entonces tiene que haber paciencia con el proceso por esos reclamos de compensación. También el abogado puede investigar si tiene una demanda. Una demanda puede pagar mucho más de un reclamo de compensación, pero con una demanda tú puedes ver
gastos médicos pagados por la vida, si está 100% incapacitado o no. También tú puedes ver dinero por dolor y sufrimiento. Entonces, tiene que preguntar a un abogado con competencia y dentro de su trabajo. Habla con un abogado de confianza. Claro que nosotros sabemos cómo puede buscar por una demanda y cómo podemos presentar un reclamo de compensación. Y también a veces si tiene diferentes oficinas por los dos, los abogados no están pensando uno al otro y está una forma que uno tiene que escribir por un reclamo de compensación, el C3, que el trabajador tiene que escribir. Y eso es importante, que escriben el abogado. Yo tuve un hombre que pasó por mi oficina preguntando, yo tengo un nombre sobre mi reclamo de compensación y otro nombre sobre mi demanda, porque era usando dos nombres. Y ahora mis abogados no están interesados en presentar mi caso. Sí, porque los abogados eran trabajando muy rápido, no sabía que un mano era haciendo con el otro. Y ahora tienen un reclamo de fraude. No era mi oficina. Yo explico a ese pobre hombre, no puedo hacer nada con tu reclamo porque era un caso fácil, pero ahora es sucio. Y yo no puedo limpiar el trabajo sucio de un otro abogado siempre. Porque si un abogado no sabe qué está haciendo, estás trabajando con 2,000 casos en su oficina y no está mirando qué está pasando uno con el otro, eso puede ser un problema. Normalmente, problemas llegan cuando uno está trabajando tan rápido sin pensando. Yo tengo tiempo por mis clientes, tiempos por explicar la ley, tiempos para hablar con mis clientes siempre. Y a mí me gusta mi trabajo, pero de ser un abogado honesto y exitoso, para mí es la cosa más linda que puedo hacer, porque por mis clientes, ellos saben que el dinero que llega al fin del caso es el total que ellos merecen. Si estás trabajando con abogados sucios, ¿cómo puedes saber? ¿Cómo puede haber confianza que el dinero va a llegar, el parte tuyo, el limpio? Exactamente, abogado. Quería preguntarle también, cuando los casos van a juicio, sabemos que muchas veces se puede llegar a un acuerdo, pero en otras veces se presenta el caso a un jurado. Cuando va a juicio, ¿qué costos se deben pagar después por el juicio? ¿Qué costos deben pagar después los trabajadores de la conclusión? Ok, muy buena pregunta, Marcia. Ok, normalmente, para presentar el caso en frente de un jurado, tú tienes que preparar un espectáculo. Y nosotros estamos preparando con artistas que hacen placas de las lesiones de mis clientes que están tan lindos. Un jurado se mira esas placas y ¡wow! Y el caso parece más importante y llega más dinero. Gran placas, gran premios de los jurados. Pero para ver esos artistas que hacen esas muestras de lesiones, el último presentación frente al jurado que yo hizo era más de $8,000 solo por los artistas, por el tribunal, por el juicio. También los médicos para presentar quieren ser pagados. Un médico puede tomar $3,000, otros médicos quieren $15,000. Depende del tipo de médico y nosotros tenemos que anticipar ese dinero por nuestros clientes. Pero al fin, yo no me voy a pagar por un médico si no da más valor al caso. Porque al principio, eso es dinero ganando el médico que yo estoy tomando de mi bolsillo al inicio. Y si no llega con más dinero, yo no quiero escribir un cheque a un médico. Pero si el caso va a tomar más valor, yo puedo pagar. Pero un caso para presentar, puede haber sus gastos. Por un caso, por una mujer paralizado,
Mis gastos por el caso eran más de $300,000, pero al fin la mujer tuve casi 20 millones. Pero también por el último caso que yo hice, yo pago como 26,000 por el juicio. La decisión del jurado era 2,056,000. Eso era solo la semana pasada. 2,056,000. Eso es por un cliente que tuvo solo una oferta de 2,050 antes del juicio. Entonces, estoy listo de pagar cuánto necesito para presentar el caso en un modo que merece el caso, pero no es un juego. Eso es por expertos y artistas y tecnología que me voy a presentar dentro del corte. Y si uno tiene un abogado que no quiere pagar por los expertos para presentar un caso, es un abogado que no tiene experiencia o capacidad de preparar gran casos. Exactamente. Con esto, abogado, nos despedimos de la audiencia y les agradezco a ambos, al abogado Mitchell, que aunque no esté en el país, no quiere perderse un solo programa, porque hemos logrado tener una audiencia que nos sigue cada semana, que nos saluda, nos manda las consultas que tiene. Entonces, a toda la audiencia que nos ha estado viendo en este programa, muchísimas gracias, y al abogado Mitchell, como decía, por el compromiso con su público, y al abogado Carlos por acompañarnos una vez más. Gracias, Marcia. Gracias, Carlos. Gracias a toda la gente que están escuchando. A mí, que estoy lejos de ustedes ahora mismo, cuando regreso, me voy a presentar en vivo otra vez. Gracias a todos. Y con eso vamos a dejarles un testimonio de un nuevo cliente, un nuevo testimonio de un cliente, quiero decir. No se olviden de suscribirse al canal. Estamos en YouTube y en Facebook. Suscríbanse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que estemos al vivo. Y ahora sí, les dejamos el testimonio y nuevamente gracias a todos. Gracias, Marcia, la paralegal más linda, más bella. Gracias, Carlos. Estaba trabajando en la construcción, me caí de una casa en construcción. Esa mañana estaba frisado el techo. Al momento que me caigo, tuve un fuerte golpe en mi mano derecha, ya que para no golpearme la cabeza puse la mano derecha. Al momento que me levanto, pensé que solo era un golpe, pensé que era un dolor leve. A los 5 días que el dolor creció, se me hinchó demasiado, y ahora, como a los 5 días después del accidente, acudí al hospital personalmente. Los doctores me recibieron, me hicieron exámenes, la radiografía, y el resultado salió que tenía fracturado la muñeca derecha. Entonces los doctores recibieron mi caso, y a las 3 semanas me hacen una cirugía en la mano derecha. Como no tenía ningún apoyo de parte de la constructora, decidí buscar en YouTube abogados, y me salió Abogados de Confianza. Unas muy buenas personas que recibieron mi caso, no importó mi estatus migratorio. Las veces que he venido me han tenido paciencia, me han ayudado. Me sentí muy confiado, ya que acá hablan el español. El abogado habla el español, me entendió el caso. Siempre que he venido a una cita, él me explica todo, me explica las leyes, me explica en español. Entonces uno se puede sentir en confianza. Yo recomiendo a cualquier compañero que haya tenido un accidente de construcción que se acerquen acá donde el abogado, ya que el abogado acogerá su caso de la mejor manera, y les recomiendo Abogados de Confianza. ¿Accidente de construcción? Contrata a uno de los mejores abogados de Nueva York. 1-800-321-1234. Abogadosdeconfianza.com. Llámanos y consulta gratis.